Pues creo que ya estamos listos para iniciar. Vamos a iniciar con una pequeña presentación. Quiero mostrarles nada más el sistema de facturación también un poco para efectos de que vean dónde ustedes van a manifestar o la clave correspondiente o la leyenda correspondiente. Y obviamente atendiendo a las disposiciones del SAT. Antes que nada me gustaría iniciar mencionándoles qué es forma de pago. Y bueno, yo les preguntaría primero, para ustedes, ¿esto es forma de pago? O sea, el instrumento, el efectivo, la tarjeta de débito, la de crédito, el cheque, la transferencia. ¿O esto es forma de pago? Refiriéndonos a una sola exhibición o a las parcialidades respecto al número total de parcialidades que corresponda. Entonces, hay diferentes opiniones. Siempre en todos los cursos pues nos dicen algunas personas que es el instrumento, otras no, que viene siendo esta leyenda. Finalmente, para responder a esta pregunta, nosotros nos apoyamos del artículo 29 del código, donde el artículo 29A del código nos establece que forma de pago se refiere al efectivo, transferencia electrónica, cheque, nominativo, tarjetas de débito, de crédito, etc. O sea, el instrumento a través del cual se va a hacer el pago. Pero luego cuando analizamos cada uno de los FDIs, nos decimos, oye, entonces ¿por qué están todos mal? ¿Y a qué nos referimos? Ustedes vean sus FDI y se van a dar cuenta que forma de pago aparece, pago una sola exhibición, pago una sola exhibición y así, 4 XML que les mostramos aquí aparecen de esa manera. Y cuando vemos el método de pago aparece no identificado, tarjeta de crédito y efectivo. O sea, es una disposición contraria a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, pues tenemos que hacerle nosotros caso a esa propia disposición. ¿Por qué? Porque el anexo 20, en uno de sus atributos y sus campos, nos establece que forma de pago se refiere a las leyendas de pago una sola exhibición o de la parcialidad de uno respecto del total de parcialidades. Y comparándolo con el código que ya lo veíamos, pues se refiere a que forma de pago es al instrumento. Entonces ahí es donde se contrapone el Código Fiscal de la Federación con lo que viene siendo el anexo 20. Sin embargo, pues ya ustedes se han dado cuenta que el SAT, a través de diferentes publicaciones, pues manifiesta de que forma de pago o método de pago se refieren al instrumento bajo el cual se está extinguiendo una obligación. Cuando ustedes escuchen forma o método de pago, sepan que está de manera contraria. Sin embargo, ya a través de la publicación del anexo 20 versión 3.3 se viene a corregir esta situación y más adelante por ahí veremos un par de láminas. Y el método de pago se refiere al instrumento, lo que el código se refiere a forma de pago. Bien, entonces, en conclusión del anexo 20 versión 3.2, que es la que actualmente manejamos, forma de pago a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, en el CFDI se plasma como método de pago. Y en este caso el método de pago pues va a ser el medio o el instrumento a través del cual se da cumplimiento a obligaciones de pago, cheque, transferencia, efectivo y cualquier otra forma. Y lo que el anexo 20 denomina forma de pago es lo que se refiere a las leyendas de que si fue pagada una sola exhibición o si fue hecho en parcialidades. Y bueno, también tenemos que apoyarnos de una regla, porque esta regla nos viene a decir que podemos utilizar la expresión NA o cualquier otra análoga. Al referirse que podemos utilizar la expresión NA u otra análoga, puede ser no aplica, no identificado, la que ustedes utilicen. Y recalcamos esta regla porque al día de hoy muchas personas nos están regresando comprobantes que porque les pusimos la leyenda no aplica, no identificado o NA. Es válido, se puede utilizar esa leyenda. La misma regla nos da esa posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué nos da la posibilidad? Porque hace rato que vimos el artículo 29A nos dice señalar la forma que se realizó. Al hablar de forma que se realizó es un tiempo pasado. Entonces se puede dar el caso que yo estoy emitiendo un comprobante y que pues no conozco cuál fue la forma en que me van a... O sea, más bien la disposición no dice ponme la forma en que te van a pagar o en la que te pagarán. Dice forma en que se realizó. Por eso viene la regla de decir, bueno, en estos casos podremos poner NA. O sea, es válido poner NA. Hay casos en los que no tendremos que poner el NA o no es válido poner el NA. ¿Y qué casos son? Cuando ya tú hayas elaborado el comprobante y en ese momento te lo estén pagando o que te lo hayan pagado con anterioridad. Yo aquí como les explico es de que más bien es la manera del SAT de decir, oye, si ya te lo pagaron, manifiéstame la forma en que te lo pagaron. Tú ya lo conoces, o sea, no abuses del no identificado o del NA. Entonces, hasta ahorita las pocas láminas que hemos visto,
nos vienen a concluir con esta situación. Si ya te lo pagaron, si ya conoces la forma como te lo pagaron, manifiéstalo. Si no, simplemente podemos poner NA y el comprobante es válido para efectos de deducibilidad y acreditamiento. No tengan miedo en utilizar el NA. Más adelante veremos una serie de preguntas y respuestas, donde en esas preguntas y respuestas pues vienen a abrir un poco más ciertos criterios que estaban pues de alguna manera poco claros, o inclusive generaban mucha confusión entre los contribuyentes. A raíz de eso circularon muchas cartas donde te decían: oye, proveedor, manifiéstame la clave correspondiente porque yo te voy a pagar con cheque. Y sin embargo la disposición no dice que manifestemos nosotros la forma como te pagarán. Sí, por ahí en la misma regla dice que puedes manifestar la forma, o puedes manifestarle en el CFDI la información con la que tú cuentes en el momento. Entonces ahí deja abierta la puerta para que tú puedas manifestar una clave correspondiente aun cuando no te lo hayan pagado, y que también lo vamos a comentar más adelante. Entonces, una vez viendo las formas de pago, el SAT publica un catálogo de formas de pago. Este catálogo de formas de pago es para efectos de que nosotros, una vez que nos hayan pagado ese comprobante, esa factura, nosotros manifestar la clave correspondiente. Esas claves correspondientes, pues ustedes las ven ahí en pantalla. Se refiere desde el efectivo, cheque, tarjeta, transferencia y demás, hasta otros. Y aquí sí quiero recalcar que otros no se refiere al NA, o como lo han confundido con otros catálogos, por ejemplo el del anexo 24 que viene clave 98 para no aplica. Este es un catálogo que va para el CFDI de ingresos y de egresos. ¿Por qué me refiero a esos dos? Porque tanto en el CFDI que nosotros emitimos por cobrar nuestros ingresos, como en el CFDI que emitimos por el pago de la nómina, que ese es un CFDI de egresos, en esos dos hay que manifestar la clave correspondiente. Y son pues las que mostrábamos ahí en pantalla. Esas claves ustedes las tienen que tener para efectos de manifestarlos en el sistema de facturación o de contabilidad, de facturación o de nóminas que ustedes estén utilizando. Una persona me decía: oye Miguel, entonces ¿en qué caso puedes utilizar la clave 99 a otros? Bueno, se puede dar el pago o el cumplimiento de obligaciones de una manera diferente a las que ya vienen ahí. ¿Qué tal si me pagaron en especie? Entonces ahí es donde entraría el clave de 99 otros. ¿Por qué? Porque no es ni efectivo, no es cheque, no es ninguna otra forma de pago de las que ya vienen en ese catálogo. Ese es un solo ejemplo. Tengo otro ejemplo más adelante, pero ese se los muestro ya que lleguemos a esa misma lámina. En cuanto a la forma de pago, se deberá señalar en el atributo método de pago, por lo que veíamos de que el código le llama forma de pago y el anexo 20 se llama método de pago. Aunque en el anexo 20 nos dice que es pues que viene siendo un texto libre, finalmente es un campo requerido, y el SAT nos acaba de publicar hace unos días un catálogo de formas o métodos de pago, y el cual nosotros tenemos que utilizar. Es un texto libre, pero finalmente hay que hacer caso al SAT en base a esos códigos o esas claves para efectos de cumplir con la disposición fiscal. ¿Qué va a suceder cuando una misma operación se pague de más de una forma? O sea, tú puedes haber emitido una factura y una parte te la pagaron con cheque, otra con transferencia, otra con efectivo, y entonces tú tienes que manifestar todas las claves que correspondan, empezando por la que corresponda a la mayor cantidad con la que se liquida la operación, y así de manera, aquí en la regla dice progresivamente, aunque nosotros ponemos ahí en rojo decrecientemente, hasta llegar a la forma de pago con la que se liquida la menor cantidad. Por ejemplo, ahí yo tengo un ejemplo donde tenemos un cheque de 5,000 pesos, un billete de 500 pesos que fue el efectivo, y una tarjeta de débito de 587 pesos. Entonces, cuando tenemos nosotros estas cantidades, nosotros tenemos que manifestar las claves correspondientes. Si yo les hiciera un examen y les dijera: oye, ¿qué claves ustedes pondrían? Muchos se llevan la sorpresa con la primera clave. ¿Por qué? Porque yo al poner aquí la primera clave, le ponemos que es la clave 99. Oye, ¿por qué 99? Porque bueno, muchas personas, las que pensaron en la clave 02, que era cheque nominativo, recuerden que aquí dice cheque nominativo en el catálogo, y lo que ustedes están viendo en pantalla es un cheque al portador. Por lo tanto, ese cheque al portador, pues tenemos que ponerle otros, porque no se encuentra en ningún otro campo de los que estamos viendo nosotros en la parte superior.
El segundo sería lo que viene siendo la tarjeta de débito, por eso ponemos la clave 28. Y el último sería la clave 01 que se refiere al efectivo. Entonces, aquí está otro ejemplo de cuándo vamos a utilizar la clave 99, otros, en el caso de un cheque al portador. Porque en este caso el catálogo de claves considera cheque nominativo, no considera cheque al portador, por lo tanto tendremos que utilizar otros. Este mismo catálogo que ustedes ven en pantalla aparece en la aplicación de Mis Cuentas. Tengan cuidado porque en Mis Cuentas está bien, no viene la clave correspondiente, más adelante hablaremos de ello, pero insertaron otro campo que se llama pago en especie, el cual no viene en el catálogo de formas de pago o métodos de pago. Entonces, no hay que utilizarlo, vaya, ese de especie pues finalmente no existe en el catálogo que nosotros tenemos, en el catálogo que nosotros tenemos o que el SAT nos proporcionó. Se les fue, yo creo, ahí en el momento de actualizar Mis Cuentas. Bueno, hay algunas preguntas y respuestas en la página del SAT. Este documento es copiamos y pegamos tal cual la pregunta y la respuesta de la página del SAT. Y bueno, todo esto con la intención de mostrarles a ustedes lo que el SAT tiene como criterio. Está bien que hay que hacerle caso y todo, pero hay que estar muy al pendiente porque este documento ya nos lo han cambiado al menos 3 veces. Entonces nosotros leímos el documento y dijimos, bueno, ya el SAT nos está dando pues alguna aclaración de alguna manera, es válido, pero ya después nos metíamos otra vez y luego existía un cambio, y una tercera vez y otro cambio. Entonces hay que estar muy al pendiente de ello. En esta primera pregunta nos vienen a aclarar que tú vas a utilizar el catálogo de formas de pago. Sí, está bien. Entonces nos dicen en el XML qué es lo que se va a grabar, la clave o la descripción. De entrada nos dicen que vamos a grabar la clave que consta de dos dígitos, pero también en esa misma respuesta nos dice que si pones tú la clave y luego la descripción, en el ejemplo que ponen ahí ponen 01 efectivo, también es válido. Y al final, en el último párrafo, vienen a aclararnos que todos los que emitas a través de Mis Cuentas, como es de manera simplificada, únicamente tendrá la descripción y no tendrá la clave. Inclusive vean ustedes un comprobante emitido a través de Mis Cuentas, abran el XML, vayan a la sección de método de pago y se encontrarán que solamente aparece la pura leyenda o la descripción y no la clave. Son válidos. Aquí el problema del SAT es de que si yo abro 2 XML, el puro XML, yo no sé si fue emitido a través de Mis Cuentas o si fue emitido a través de un tercero. La manera de darte cuenta es que ingreses a la consulta de tus comprobantes recibidos, y los que tienen una representación impresa pues son los que están emitidos a través de Mis Cuentas. Pero bueno, finalmente el SAT dice es válido. Otra de las preguntas importantes es la relacionada con operaciones con el público en general, porque habrá negocios o establecimientos que sus operaciones con el público en general vienen siendo unas que reciben en efectivo, otras con tarjeta, otras con cheque, y ustedes imagínense cualquier cantidad de formas de pago. Entonces, para que el contribuyente no tenga que manifestar todas y cada una de ellas, es suficiente con que manifieste la clave 99 otros. Ahí es válido en el de público en general. Yo creo que nos va a ayudar pues con la factura global, por ejemplo con los RIF, pues para no andar preguntando de que cómo te pagaron y que si todo fue en efectivo, o que una parte en efectivo, otra en cheque, otra con transferencia o con tarjeta, y cuál fue la mayor. No la necesitamos. Simplemente pónganle 99 y con eso cumplimos con ese requisito. Finalmente, pues regresamos otra vez al código donde nos dice señalar la forma en que se realizó. Nos habla de tiempo pasado. Muy diferente sería a que nos dijera señalar la forma de pago, donde no nos establece un tiempo definido. O también donde nos diga señalar la forma en que se realizará el pago, que nos habla de un tiempo futuro. O señalar simplemente la forma en que se realiza el pago, que tampoco hay tiempo. Conclusión, nos dice forma en que se realizó. Yo de ahí parto para dar muchas asesorías en el sentido de decir, me está hablando de un tiempo pasado. Entonces, si no me han pagado el comprobante, no me lo van a pagar en este momento, sin problema yo puedo hacerle caso entonces a la regla que vimos hace rato y manifestar NA. Les pongo aquí un ejemplo de cómo utilizaríamos las leyendas según el anexo 20, entendiéndose el primer icono que ven en pantalla como el momento en que se realiza la factura. Si el pago se realiza antes, entonces en forma de pago le ponemos pago una sola exhibición y ponle el método de pago que corresponda. Sí es invariablemente, hay que manifestarlo porque el pago ya te lo realizaron antes.
¿Qué pasa si emites entonces la factura y el pago se realiza después? Como lo vemos con esa flecha color verde. El método de pago le podemos poner NA o no identificado. Esto atendiendo a la regla 37132 que nos establece precisamente de que podemos utilizar la leyenda NA o cualquier otra análoga. Y en forma de pago, bueno, también queda eso en una sola exhibición. El hecho de la forma de pago, la leyenda en una sola exhibición, parcialidades, vienen modificaciones también en el anexo 20 versión 3.3, que bueno, ya en su momento comentaremos. Ahorita estamos hablando del método de pago como tal, refiriéndonos al instrumento con el cual se extingue la obligación de pago. Pero bueno, también vienen otras preguntas donde nos dice en qué caso se usa el catálogo de formas de pago. Y vienen 3 incisos, nos dice: en las operaciones en las que los pagos se realicen a través de cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Hasta ahorita yo he visto esa aplicación con Bancomer, no sé si algún otro banco lo utilice también, pero bueno, finalmente ya contemplan esa modalidad y hay que manifestar el catálogo de formas de pago. Inciso B, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o esta haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Entonces, es una manera de decirte: si ya te lo pagaron, manifiéstame la clave. Ahí no es válido que me pongas el NA. Y por último, y que esta deja la puerta abierta para muchas cosas, cuando se conozca la información del método de pago al momento de expedir el CFDI. Aquí es donde deja abierta la puerta y le damos la razón. Entonces habrá mucha gente que viene y que dice: es que yo te voy a pagar con cheque, entonces manifiéstame en el método de pago cheque. Y nosotros decíamos: bueno, pero es que ¿por qué te voy a manifestar cheque si todavía no me lo has pagado? Con esta pregunta y respuesta dejan la puerta abierta para que le hagamos caso a esa persona y la manifestemos cheque. Nada más que aquí tenemos un problema. Si nosotros le manifestamos cheque y el día de mañana la factura va a salir con método de pago cheque, y el día de mañana en lugar de cheque me hacen una transferencia, ya estamos contraponiendo lo que viene siendo la forma en que se realizó el pago con la información plasmada en el comprobante. Por eso nosotros decimos: en ese mismo supuesto, aunque tú me jures y que me digas que me vas a pagar con cheque, si le ponemos NA y el día de mañana, aunque tú me dijiste que iba a ser con cheque, ahora es con transferencia, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo que modificar comprobante, porque en su momento yo no sabía la forma de pago y yo le puse NA y es totalmente válido. Entonces, son de los pequeños detalles que nosotros decimos: no hay que complicarnos la existencia. Utilicen el NA cuando no conozcan la forma de pago. Yo con las personas que les damos asesoría les decimos: mira, todo parte del momento en el que estás haciendo la factura. Tú estás haciendo la factura en este momento, perfecto. Pregúntate para manifestar la forma de pago o en su caso el NA. ¿Ya me lo pagaron? Sí. Ah, perfecto. Manifiesta la clave correspondiente. ¿Te lo van a pagar en ese momento? Sí. Manifiesta la clave correspondiente. ¿No sucedió ninguna de esas dos opciones? Manifiesta NA y con eso tienes resuelto el problema. A mí no me importa si yo emití el comprobante ahorita, le puse NA y si a las 3 horas me hicieron una transferencia. No tengo ningún problema porque finalmente pues es válido el comprobante. Tan es así que más adelante hay una pregunta que también la comentaremos. Otra de las preguntas que ustedes ven en pantalla nos dice: cuando el emisor al momento de emitir el CFDI no reciba la contraprestación y además desconoce la forma de pago, ¿cómo se registra el campo método de pago? Y aquí es donde nos dicen que podremos incorporar la expresión NA o la de no aplica o no identificado, cualquier otra análoga, la que ustedes quieran. En ese mismo documento nos dice otra pregunta: que ¿qué pasa si el emisor al emitir el CFDI no recibe la contraprestación, pero sí conoce la forma con la que el pago se realizará? Y el SAT de alguna manera abiertamente dice: puedes registrar la información con la que cuenten al momento de expedir el CFDI. Lo que les comentaba hace rato, o sea, vas a ponerle: pues yo conozco que me vas a pagar con transferencia, puedes manifestar transferencia. Y aquí es donde no quiero ser sincero con ustedes, no me gusta tanto esta pregunta y respuesta, porque en un principio el SAT hablaba de fiscalizar los impuestos trasladados. Entonces, si yo pongo que el comprobante ya fue pagado con transferencia, porque yo sé que ese cliente me paga siempre con transferencia, en determinado momento el SAT podrá presumir que ese comprobante ya fue pagado. Y no, se puede dar el caso que yo estoy en el mes de agosto, emito el comprobante, le pongo transferencia, pero yo recibí efectivamente el pago por transferencia, pero hasta noviembre.
Entonces ya ahí estamos hablando de disposiciones que no pudieran cuadrar para efectos del SAT. Que no sería problema de nosotros, pero bueno, se supone que eso era lo que ellos buscaban. Y segundo, lo que les comentaba, si en un futuro ese cliente, en lugar de hacerme transferencia, me paga con cheque, entonces mi comprobante ya está de una manera distinta a lo que realmente se pagó. Eso es por lo que no estamos de acuerdo en ese punto. Y para que vean que el uso del NA no está peleado y que el mismo SAT lo reconoce, pues también sacaron una pregunta frecuente donde nos dicen, bueno, si tú emites el CFDI y la contraprestación se realiza con posterioridad a la emisión del CFDI y en forma de pago registras NA, ¿es deducible el CFDI? Claro que es deducible el CFDI, sin importar que el día de mañana pues te lo paguen con cheque, con transferencia o con cualquier otro medio, ¿no? Entonces es válido y por lo tanto será deducible. Y de las últimas preguntas de ese documento, son 12, ya ustedes lo podrán descargar ahí de la página del SAT, pero yo puse aquí las más representativas. Esa pregunta nos dice que si son válidos los FDI, que en el campo método de pago se registre la clave numérica, o si tenemos que registrar la descripción. Entonces nos ponen ellos un cuadro, pues que realmente pues está bien de alguna manera, donde nos dicen, primera opción, vas a manifestar la clave del catálogo de formas de pago y la descripción, y es correcto, o sea 03 y luego transferencia electrónica de fondos. Tanto la clave como la descripción se encuentran en el catálogo, respétenlo tal cual como está, porque luego, sobre todo en el caso de transferencia, manifestaban transferencia, alguien ponía SPEI, alguien ponía transferencia electrónica, alguien sí ponía transferencia electrónica de fondos. Entonces la recomendación es que se respete. El inciso B, solo la clave del catálogo de formas de pago también es válido, la 03. Inciso C, solo de la descripción, tratándose del CFDI emitido a través de mis cuentas. Sí, tratándose del CFDI que emites a través de mis cuentas, no va a haber clave, solamente va a existir la descripción. Entonces, quiero mostrarles que cuando se venga el anexo 20, versión 3.3, ese anexo 20 ya unifican lo que se refiere a método de pago y forma de pago. En método de pago vamos a encontrar leyendas, que van a ser 3: pago una sola exhibición, pago en parcialidades o diferido, pago inicial o parcialidades. Las explico de manera rápida. Yo realizo una operación, emito la factura y en este momento me la pagan. Aquí ya estoy hablando del método de pago, respetando ya la nueva versión que se refiere a estas 3 leyendas. Pago en una sola exhibición, en este mismo momento realizo la operación y en este mismo momento me la pagan. Ahí se acaba ese ejemplo. Segundo ejemplo, emito la factura en este momento, pero no me la han pagado ni me pagaron nada. Entonces vamos a ponerle pago en parcialidades o diferido, y ahí abarcamos lo que pueda suceder en un futuro. Puede suceder que me paguen en una sola exhibición, pero en un futuro, o sea diferido, o que en un futuro llegue la persona y me dé una parcialidad. Se cubren los dos supuestos que están en esa misma leyenda. Y el último, pago inicial y parcialidades, se refiere a que yo realizo la factura, en este momento me estás dejando un pago inicial, supongamos que la factura es por 10,000 pesos, en este momento me estás dejando 2,000 pesos, restan 8,000 pesos que posteriormente me pagarás en parcialidades, y es por eso que se cumple con este último requisito. Bien, y por último, forma de pago en la versión 3.3 del anexo 20, que todavía no está publicado, todavía no está vigente obviamente, ya se refiere al catálogo de formas de pago y es al que ya conocemos. Nomás les queremos hacer como una aclaración de que ya en la versión 3.3 del anexo 20 ya se unifican estas 2 leyendas, y ya estaremos hablando, cuando nos referamos a forma de pago, todo el mundo ya sabremos que es el instrumento a través del cual se da cumplimiento a las obligaciones de pago. Si ya te pagaron la factura o si te la están pagando en el momento que la estás emitiendo, estás obligado a manifestar la forma en que se realizó el pago. No es válido manifestar la opción NA. No te lo han pagado, estás haciendo ahorita la factura y tampoco te lo van a pagar en ese momento, es cuando podemos utilizar la expresión NA. Oye, Miguel, ¿puedo utilizar una diferente aunque no me lo hayan pagado ahorita y sé cómo me lo van a pagar? Sí, sí puedes utilizarlo, pero nada más que tú ya estás consciente del problema que puede venir después cuando el cliente te pague con un medio distinto al que te dijo y que después te pida que cambies la factura. Vamos a entrar con situaciones de que cancélame la factura y hazme una nueva. Y el problema más lo vamos a tener cuando entre el complemento de pagos, ya una vez que lo publiquen,
cuando no vamos a poder cancelar facturas que ya hayan recibido al menos un pago. Entonces, va a existir un trabajo administrativo mayor y pudimos haber utilizado la expresión NA en ese supuesto y sin ningún problema haber hecho el caso del punto número 1. O sea, pudimos haberlo hecho, ¿no? Pudimos haber puesto NA y con eso se acaba el problema. No tienes que modificar nada sin importar cómo me lo pagaron. Y con eso es con lo que yo quisiera concluir. Gracias, hasta la próxima y estén al pendiente de los siguientes cursos.